Buenas, espero se encuentren todos muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre los conceptos básicos de contabilidad general. Recuerden que es un tema conceptual, de explicación de conceptos básicos. Entonces, hay algunos elementos técnicos que todavía no vamos a manejar y lo vamos a hacer en la medida que nos vamos adentrando con el tema. Muy buenos días, mi nombre es David Alejandro Gómez Guisao, soy contador público, soy especialista en docencia universitaria, soy magíster en educación. Mi correo electrónico es dagomezeu@cesde.net. Mi celular es 301-639-1730. Y estamos en estos momentos conversando la parte académica del técnico laboral en asistente administrativo del CESD. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver el siguiente contenido: cuentas contables, naturaleza de cuentas, naturaleza de débito, naturaleza crédito, PUC, partida simple, partida doble y libro diario. Entonces vamos a conversar sobre el primer tema, que son las cuentas contables. ¿Y qué es eso de las cuentas contables? Las cuentas contables dan una información clasificada y clara del estado de una empresa y pueden ser útiles para los inversores, accionistas, directivos o empleados. ¿Qué quiere decir eso? Que las cuentas contables ayudan a que los diferentes usuarios de la información contable, como ya lo hemos visto en clases pasadas, puedan comprender y entender cómo está la empresa. Entonces, conversemos. El número uno se llama activo. Es un recurso controlado que se usa para generar beneficios económicos a la empresa. El pasivo es una obligación que se configura cuando se firma un contrato o acuerdo y se tiene la obligación de cancelar en periodos futuros en montos contables y con un porcentaje de interés. Tercero, un patrimonio. En un inicio son los aportes que realizan los socios para constituir la sociedad y también puede configurarse como la parte residual después de coger los activos y restarle los pasivos. Tenemos que tener en cuenta este tercer elemento, el patrimonio, o el número 3. ¿Qué pasa? Que existen dos maneras como se constituye un patrimonio. Cuando se está iniciando las sociedades, no existen pasivos, o generalmente no existen pasivos, o lo que normalmente ocurre es que no existan pasivos. Por eso decimos que al constituir la sociedad solamente son los aportes sociales o los aportes que realizaron los socios. Cuando ya una empresa tiene una trayectoria, claro, lo más seguro es que tenga pasivos, de acuerdo que a los diferentes tipos de dinámicas empresariales que maneja. ¿Por qué digo que dependiendo de las diferentes dinámicas empresariales? Porque no todas las empresas necesitan financiación. Hay unas que más, hay otras menos, por eso hay que dejar claro ese elemento. Cuarto, tenemos el ingreso. Es la consecuencia de la venta de bienes, productos y servicios. Ojo, los ingresos siempre se van a dar porque nosotros vendamos uno de estos elementos, bienes, productos o servicios. Se representa con la entrada o incrementos de beneficios económicos. Siempre que yo hago una venta, voy a recibir en contraprestación beneficios económicos, que pueden ser efectivos o equivalentes de efectivo. Y queda como una consecuencia un aumento en el patrimonio, siempre y cuando estos sean mayores a los gastos y costos. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro patrimonio va a incrementar en consecuencia de que el ingreso esté siempre por encima de los gastos y los costos que realiza una empresa. Por eso decimos que a esta situación o a esta consecuencia la vamos a llamar utilidades del periodo, que es una cuenta patrimonial. Por eso decimos que se incrementa el patrimonio. Los gastos es la consecuencia de comprar o adquirir bienes, productos y servicios, ojo acá, necesarios para que la empresa se pueda administrar de manera eficiente y correcta. Por eso decimos que existen gastos administrativos, que es lo que necesita la administración para poder funcionar de manera correcta. Gastos de financiamiento del objeto social de la compañía. Claro, lo decíamos ahora existen
Existen empresas que necesitan financiarse y otras no. Cuando una empresa necesita financiarse, obviamente, va a generar unos gastos de financiamiento, que son ¿qué? Los intereses que nos cobran las diferentes entidades con las cuales nos financiamos. Y además de generar e incentivar la promoción y los procesos de venta, claro, también existen unos costos de venta que son necesarios para que la empresa pueda llevar a cabo o hacer efectivo ese ingreso. Para yo poder vender necesito generar unos procesos de ventas y a eso lo conocemos como gastos de venta. Y obviamente da como resultado una disminución en el patrimonio, siempre y cuando estos sean mayores a los ingresos y se conocen como las pérdidas del periodo. Entonces, con todo lo contrario a lo ingreso, si por el contrario los gastos del periodo son mayores a lo que usted vende, obviamente no me va a dar utilidad, me va a dar una pérdida. Y por eso el concepto de ingreso nos dice que puede ser una consecuencia, perdón, de la disminución del patrimonio cuando estos gastos son mayores a los ingresos. Por eso los reconocemos como una cuenta patrimonial que se llama pérdidas del periodo. Seguimos conversando. Las cuentas 6 y 7 las conocemos como costos de venta y costos de producción. Esta consecuencia es la consecuencia de comprar o adquirir bienes, productos y servicios necesarios para iniciar el proceso de producción. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del proceso de producción? Pues cuando vamos a transformar unos elementos y los convertimos en un producto terminado. Por ejemplo, yo tengo madera. Con la madera, ¿qué puedo hacer? Sillas y mesas. Eso se conoce en producción, la madera se conoce como materia prima. A la materia prima hay que agregarle un concepto de mano de obra directa, que serían todos los operarios, y tendríamos al final algo que se conoce como CIF, costos indirectos de fabricación. ¿Y qué tenemos ahí? Las depreciaciones de las maquinarias, una mano de obra que es indirecta, que tiene que ver con supervisión, vigilancia y control, y unos elementos de materiales indirectos. Y también tenemos como los servicios públicos y cualquier otro gasto que sea complejo identificar de manera directa el proceso productivo. La comercialización de inventarios. ¿Qué es la comercialización de inventarios? Cuando yo tengo una empresa comercializadora como un supermercado, como una tienda de abarrotes que me permite comprar productos a un precio mayorista y venderlos de manera menudeada, es decir, agregándole ¿qué? Un porcentaje de venta. Obviamente, este también nos va a dar como consecuencia una disminución en el patrimonio, siempre y cuando estos sean mayores a los ingresos. Lo mismo que hablábamos de la cuenta 5. Tienen el mismo manejo, siempre y cuando que yo solamente voy a reconocer los costos de venta cuando realmente vendo, o mis costos de producción cuando yo realmente vendo mis productos, cuando los fabrico o cuando los vendo. Cuando no, cuando solamente produje o cuando solamente compro esos inventarios, yo debo reconocerlos, como su nombre lo indica, como un inventario, es decir, una cuenta del activo. Y en la medida que vaya vendiendo mis productos, ya lo voy reconociendo al gasto, o al costo, perdón. Listo. Teniendo en cuenta esta explicación básica de estos elementos, hablemos de las naturalezas de las cuentas. ¿Qué es eso, la naturaleza de las cuentas? Es un modelo ya establecido para registrar los hechos económicos que transcurren en las empresas, dependiendo de la cuenta. De esta manera, según su naturaleza, el valor aumentará en un lado y va a disminuir en el otro. Estas cuentas pueden ser de naturaleza débito o naturaleza crédito. Entonces, ya nos están diciendo acá que existen dos tipos de naturaleza de cuentas. Cuentas de naturaleza débito y cuentas de naturaleza crédito. Y ahorita vamos a ver cómo es el manejo de esto. Gráficamente se va a representar una cuenta contable con una T mayúscula, donde se puede identificar los débitos o el lado izquierdo y los créditos o el lado derecho con facilidad. Entonces miremos a nuestro lado derecho, podemos ver contablemente cómo se identifican las naturalezas de las cuentas. El lado izquierdo estamos diciendo que va a ser el débito y el lado derecho van a ser los créditos. Tengamos en cuenta y tenemos que estructurar de hoy en adelante este proceso. ¿Por qué? Porque las naturalezas de las cuentas
dependiendo si es débito o crédito, van a tener unos movimientos que son débito o crédito, que es decir, hacer unos movimientos al lado izquierdo o al lado derecho, o al débito o al crédito. Tengamos ese elemento ya claro y grabemos en nuestra mente, en nuestro consciente y subconsciente, esta cuenta T con el lado izquierdo que se llama débito y con el lado derecho que se llama crédito. Entonces, miremos qué es eso de la naturaleza del débito. Son aquellas cuentas que van a aumentar el valor con movimientos débito o al lado izquierdo. Entonces vamos a mirar aquí abajo la cuenta T. Nos están diciendo, todas las cuentas de naturaleza de débito van a incrementar su valor. Por eso vemos el signo pesos al lado izquierdo al débito con una flechita hacia arriba que significa que aumenta de valor. Siempre la naturaleza de débitos van a aumentar de valor cuando hacemos movimientos o registramos valores al lado izquierdo al débito. Y su disminución se da cuando se le realiza un movimiento crédito o al lado derecho. Por eso, en esta cuenta T, vemos que cada vez que registramos movimientos créditos en una cuenta de naturaleza débito va a disminuir de valor. Por eso tenemos la flechita hacia abajo y el color rojo, donde podamos identificar que cada vez que yo hago un movimiento al lado derecho o al crédito va a disminuir el valor. Ojo, dado crédito o lado derecho va a disminuir el valor. Ahora miremos las cuentas de naturaleza débito. ¿Cuáles son? Las cuentas activas, la 1 que es activo, la cuenta 5 que son gastos, las cuentas 6 y 7 que son costos. Esas 4 tipos de cuentas siempre van a ser de naturaleza débito. Aumentan al lado izquierdo o al débito y disminuyen al lado derecho o al crédito. Ahora miremos qué son las cuentas de naturaleza crédito. Son aquellas cuentas que van a aumentar el valor con movimientos al crédito o al lado derecho. Vamos a mirar. Es todo lo contrario a las cuentas de naturaleza débito. Aquí las cuentas de naturaleza crédito aumentan cada vez que yo le hago un crédito. Cada vez que yo hago un crédito, me va a aumentar el valor a las cuentas de naturaleza crédito. Por eso, la flecha hacia arriba y de color verde está el crédito, porque cada vez que yo hago un movimiento crédito a una cuenta de naturaleza crédito, me aumenta el valor. Y su disminución se da cuando se le realizan movimientos al débito o al lado izquierdo. Por eso al lado izquierdo está la flechita bajando de color rojo y cualquier movimiento de valor que yo haga al débito a una cuenta naturaleza crédito siempre me va a disminuir el valor. ¿Cuáles son las cuentas de naturaleza crédito? El pasivo, el patrimonio y los ingresos. Estas cuentas siempre van a aumentar al crédito al lado derecho y van a disminuir su valor al débito o al lado izquierdo. Sigamos con el siguiente tema, que es el PUC contable o el plan de cuentas contable. Se refiere a los códigos y nombre de las cuentas que se deben utilizar en la contabilidad de las empresas del sector privado. Hoy podemos decir que una gran cantidad de empresas todavía manejan el decreto 2650 como plan de cuentas oficial. Pero también podemos decir que varias superintendencias han establecido o han estructurado un plan de cuentas acorde a las NIF y a las necesidades intrínsecas de cada sector al cual supervisan. ¿Qué quiere decir eso? Que ya hay unas superintendencias que han estructurado un plan de cuentas para que las empresas de ese sector al cual ellos vigilan, supervisan, manejen una información uniforme o reconozcan unos mismos códigos para reconocer sus hechos económicos. ¿Cuáles? Del sector público tenemos la Contaduría General de la Nación, que tiene un código para las entidades de gobierno y las entidades públicas. La Superintendencia Financiera también viene manejando, o la estructuración de qué? De unos plan de cuentas. Y por último, la Superintendencia de Salud. Digamos lo que esas serían las tres entidades de control, vigilancia, que viene haciendo un proceso de qué? De estructurar planes de cuentas especializados para las necesidades intrínsecas del sector al cual supervisan o vigilan.
Las diferentes empresas de software contable también han establecido planes de cuentas que den respuesta a la normatividad vigente, ya que la normatividad NIT no establece un catálogo de cuentas propios, sino que lo deja a la libre necesidad de las empresas. Entonces, otro gran grupo de empresas ha manejado o viene manejando los PUC propios de que cada software contable le entrega. ¿Por qué lo digo? Porque yo trabajé en el tema de adopción de normas internacionales y, mm, digámoslo así, fue casi nulo el conocimiento de que una empresa estructurara su PUC. Siempre estaban buscando de qué PUC ya estructurada se pegaban para poder hacer su plan de. Entonces, estos, digámoslo así, son los diferentes PUC que pueden existir en el mercado. Cada uno va a tener una codificación diferente, es verdad, pero su estructura de cómo se va a leer va a ser la misma. Entonces vamos a mirar esa estructura. La codificación del catálogo de cuentas está estructurada sobre la base de los siguientes niveles. El primer nivel se llama clase y va a hacer referencia al primer dígito de la serie de números que va a tener el código contable. A mí me gusta denominarlo el papá. Vamos a mirar. Ahorita conversábamos que el 1 se llamaba activo, el 2 pasivo, el 3 patrimonio, el 4 ingreso, el 5 gastos, el 6 y el 7 los costos. Entonces, tengamos en cuenta que el primer dígito siempre se va a llamar clase y va a hacer referencia a ese grupo grande de cuentas contables que va a tener cada número. El segundo nivel, vamos a llamarlo grupo y hace referencia a ese código grande, a los dos primeros dígitos que va a tener ese código contable. Hablemos, denominémoslo el hijo. ¿Por qué? Porque del papá salen los hijos, es decir, del 1 que es activo va a salir el 11 y el 12, que vienen siendo todavía activos porque el primer dígito es 1. Obviamente todo va a cambiar de acuerdo al código, al segundo código. Por eso hablamos de los dos primeros dígitos. Ejemplo, para los activos tenemos el 11, que es disponible, pero podemos decir que también puede existir un 12, que se va a llamar inversiones, y así sucesivamente. Para el 2, perdón, tenemos el 21 que se llama obligaciones financieras, pero para allá también tenemos un 22 que se llama proveedores. Para un patrimonio, podemos hablar acá que se llama 31, que es el capital social. Y así sucesivamente con la 4, con la 5, con la 6 y con la 7. Cuenta hace referencia a los 4 primeros dígitos, denominados nietos. ¿Cómo así? Sí. Yo les hablé ahorita que los códigos contables tienen una serie de códigos. Entonces vamos contando 2, 4. Ya sabemos que el primer dígito hace referencia a que pertenece al activo. Los dos primeros dígitos, el 11, ya nos dice que pertenece al disponible. Y los 4 primeros dígitos me va a decir que ese código contable se va a llamar caja en la cuestión del activo. Para el pasivo, 2, 21 obligaciones financieras, 2105 bancos nacionales. Para el 3, patrimonio, 31 capital social y 3105 capital suscrito y pagado. Y la subcuenta o el nivel de subcuenta hace referencia a los 6 primeros dígitos, denominémoslo bisnietos. Y vamos a hacer entonces, vamos a volver a explicar. El 1 significa activo, el 11 significa disponible, el 05 significa caja y el otro 05, que son ya 6 dígitos, se va a llamar caja general. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro del activo, en el activo que es el papá, en los hijos que se llama disponible, en los nietos que se llama caja, existe un bisnieto al que le vamos a llamar caja general. Si ustedes miran, la estructura es como la estructura de investigación que parte de lo general a lo particular con el fin de ¿qué? De dar el nombre más exacto posible que pueda existir en un hecho económico con el fin de ¿qué? De agrupar de manera organizada, de manera ordenada, de manera concisa y de manera homogénea los diferentes hechos económicos que transcurren en dónde, en las empresas. Lo mismo pasa con el pasivo, que a los 6 dígitos ya lo llamamos 210505 y se llama sobregiro. Pasivo, obligación financiera con un banco nacional y el tipo de crédito se llama sobregiro bancario. Con el patrimonio, patrimonio, que es el 3, 31 que sería capital social, 3105 que sería
el tipo de capital suscrito y pagado, es decir, lo que nos permitieron suscribir y lo que efectivamente hemos pagado, y la cuenta 310505 es el capital que nos autoriza la ley o la autoridad que emite los registros de Cámara de Comercio para la creación de la sociedad. Por eso se llama capital autorizado. Ahora conversemos de la partida simple. ¿Qué es la partida simple? Se conoce como libro de caja, contabilidad de caja o contabilidad de ingresos y egresos. Es una contabilidad técnicamente muy sencilla, en donde solo se registran entradas y salidas de dinero para obtener un saldo final. Este saldo obtenido debe tener saldo deudor o cero. Nunca saldo acreedor, ya que no puede salir más dinero del que entra. Vamos a poner un ejemplo. Todos conocemos una tienda, ¿cierto? Todos conocemos una tienda, ¿cierto? Vamos a decir lo siguiente, que la tienda de la esquina donde ustedes viven tiene las siguientes ventas. Venta 1, 30.000, venta 2, 40.000, venta 3, 40.000. Y con esto tuvo un total de ingresos o de ventas de 140.000 pesos. Es decir, ahí ya tenemos todas las entradas. Y también vamos a mirar que también tiene unas salidas o gastos, que se le paga al proveedor 1, 20.000, él paga servicios públicos por 70.000 y tenemos que las salidas o los gastos fueron de 90.000. Si revisamos según lo anterior y de acuerdo a lo que conversamos ahorita, tenemos unos ingresos de 140.000 y unos gastos de 90.000. Nos queda en nuestro efectivo 50.000. Esto se conoce como contabilidad de caja o partida simple. ¿Qué quiere decir eso? Que si el tendero va y revisa el lugar donde guarda el efectivo, ¿cuánto se va a encontrar que tiene en su caja o que tiene en el lugar donde guarda su efectivo? Los 50.000 pesos. Así de sencilla la partida simple. Y yo sé que todos la hemos manejado porque todos hemos hecho cuentas, hemos mirado qué nos ingresa y en qué no lo hemos gastado. Ya otra cosa, otro cuento es la partida doble. Miremos qué es eso de partida doble. La partida doble es el sistema contable que se aplica en la actualidad y consiste en que cada hecho económico intervienen al menos dos cuentas, un movimiento débito que normalmente es una entrada de recursos, un movimiento crédito que es la salida de recursos o la financiación de los mismos. El sistema de partida doble se basa en una serie de principios. ¿Qué es eso de principios? Vamos a mirar. Primero, en todo hecho económico siempre hay un deudor o deudores y un acreedor o acreedores por el mismo importe. ¿Qué quiere decir? Que cualquier movimiento de débito que yo haga debe tener una contrapartida o un movimiento crédito. Obviamente con cuentas diferentes, con cuentas de naturaleza débito o con cuentas de naturaleza crédito. Los movimientos pueden ser débitos y créditos. Acuérdense que eso lo vimos ahorita. En todo hecho económico, el, es deudor el que recibe y acreedor el que entrega. Si compro, debo la compra, es decir, tengo un pasivo, un compromiso de pagar. Si vendo, me deben a mí. Es decir, si yo entrego un bien es porque estoy esperando un beneficio que sería el efectivo o el ingreso. En todo registro, la suma del valor adeudado debe ser igual a la suma del valor abonado. Es decir, el débito debe ser igual al crédito. Y la suma del debe ser igual a la suma del haber. Partida doble, sí o sí, siempre debe tener movimientos débitos o créditos. Por eso, cuando estemos haciendo la lectura de los ejercicios, tenemos que mirar qué estamos comprando, qué estamos vendiendo y muy importante, cómo nos pagan o si por el contrario tenemos que fiar o debemos de fiar o tener pasivos o adquirir pasivos. Conversemos ahorita del libro diario. ¿Qué es eso del libro diario? El libro diario es un registro cronológico, día por día, de las transacciones comerciales a intervalos convenientes. ¿Qué quiere decir eso? Los intervalos convenientes son los espacios que tienen los hechos económicos. ¿Y cómo identificamos los hechos económicos? Porque tienen unos documentos soportes, son unos documentos legales que hacen referencia a que ese hecho económico realmente se efectuó y cómo se efectuó.
¿Qué quiere decir eso? Si fue pagado de contado o efectivamente fue por medio de una cuenta por cobrar cuando vendemos o de una cuenta por cobrar cuando compramos, por pagar cuando compramos. Entonces, este libro diario debe escribirse la fecha, un código, el nombre de la cuenta y sus naturalezas, débitos o créditos. Las cantidades débitos y créditos registradas en el diario son transferidas a las cuentas en el libro mayor o cuenta T, que no va a ser efectos de explicación el día de hoy porque apenas estamos conversando de las naturalezas débitos y créditos, de los movimientos débitos y créditos y de el libro diario. Ahora conversemos cuál es la estructura del libro diario. El libro diario tiene la siguiente estructura. Primero, fecha. ¿Qué es la fecha? Corresponde al día de la ocurrencia del hecho económico. Código PUC es el código que identifica el hecho económico según la estructura del plan de cuentas que estemos utilizando. Concepto. Concierne el nombre de la cuenta y una breve descripción del hecho económico. Débito. Movimiento al débito. De acuerdo con la ocurrencia del hecho económico y a la naturaleza de la cuenta que esté aplicando. Ojo pues, recuerden que las cuentas contables tienen naturalezas débitos y créditos y que estas a su vez tienen movimientos débitos y créditos de acuerdo a qué, a la naturaleza que tenga. Tendrá el sentido, obviamente. Movimiento al crédito de acuerdo con la ocurrencia del hecho económico y a la naturaleza de la cuenta que se está aplicando. Y por último, el libro diario sí o sí debe tener sumas iguales. ¿Qué son las sumas iguales? Es la comprobación de la aplicabilidad de la partida doble, donde los movimientos débitos y créditos deben sumar siempre el mismo valor. Y por ende, hemos terminado todo el tema teórico. Bueno, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a explicar de manera práctica, valga la redundancia, cómo es que se maneja la partida doble. Listo, denme un momentico, yo hago el cambio de pantalla para que podamos hacer ¿qué? El cambio. Denme un minutico, por favor. Muy bien. Me dicen si ya pueden ver, si pueden. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De la guía que tenemos, vamos a mirar el taller número 6. ¿Listo? Vamos a revisar el taller número 6 y vamos a ir desarrollando el tema de qué? Del libro diario o la partida 2. Entonces, nos está diciendo el enunciado, en abril 1. Entonces, de acuerdo a la estructura que vimos en la parte teórica, el primer elemento que debemos de identificar es ¿qué? Abril 1, la fecha, ¿cierto? Después, ¿qué me está diciendo? El código. Entonces, vamos a leer qué nos dice el enunciado. En abril 1 del 2000X se inició la compañía Amarillo Claro SAS en Medellín, Antioquia. La sociedad fue constituida mediante escritura pública cuyos socios aportaron 240 millones de pesos en efectivo y cheques. La empresa se dedica a prestar servicios de mantenimiento de muebles. ¿Qué nos están diciendo acá, queridos estudiantes o queridos amigos? Que hay una constitución de la sociedad y los socios aportaron un dinero. Unos los hicieron en efectivo y los otros los hicieron en cheque. Quiero que me entiendan lo siguiente. Cuando usted está constituyendo una sociedad, usted no tiene cuenta bancaria. Entonces, todo va a entrar al banco. Y mirando el código contable de la caja, porque como no tenemos banco, todo entra a la caja, estamos mirando que la caja se llama 1105, ¿cierto? Recordemos que todos los unos son de cuenta naturaleza débito. Y como estamos entrando ese dinero y es una cuenta naturaleza débito, por eso hago un movimiento débito o al lado izquierdo de la cuenta T. Mírelo, acá está. Y la contrapartida que viene haciendo los aportes sociales. Dijimos que el 3 es patrimonio, que es lo que aportan los socios, ¿cierto? Por eso estamos diciendo que es un aporte social. ¿Cuánto aportaron los socios? 240 millones de pesos. Como es una cuenta naturaleza crédito, le hago un crédito.
y miramos las sumas iguales. Si yo sumo 240 del débito de lo que me entró a caja y los 240 del patrimonio, que son los aportes sociales, me suman, sumas iguales. El movimiento quedó bien hecho. Ya hicimos el primer registro en el libro diario. Abril 3, nos están diciendo que por escritura pública se cancelan en efectivo 950.000 pesos. Escritura pública. ¿Qué es la escritura pública? Es un gasto. Estamos comprando un bien, producto o servicio. En este caso es un servicio que es algo legal, que se llama como escritura pública. ¿Cuánto pagamos? 950. La cuenta 5 es de naturaleza débito, por eso hacemos un movimiento débito, porque estamos creando ese gasto o estamos solicitando o pidiendo ese servicio para poder crear la sociedad. ¿Cómo se pagó? El enunciado nos dice que se pagó en efectivo los 950.000 pesos. ¿De dónde sale la plata? ¿Dónde tenemos la plata en estos momentos que estamos creando la sociedad? En la caja. Entonces, la caja es una cuenta de naturaleza débito. Como está disminuyendo, está saliendo la plata, le tengo que hacer un movimiento crédito. Hacemos las sumas iguales y nos da 950.000 pesos. Vamos para el otro día. Abril 5, nos están diciendo que por registro mercantil ante la Cámara de Comercio se cancelan en efectivo 640.000 pesos. Ojo pues, estamos diciendo que estamos haciendo otro gasto legal que se llama registro mercantil ante la Cámara de Comercio. Estamos comprando bienes, productos y servicios. Es un gasto, la cuenta 5 es de naturaleza débito y como estamos haciendo el gasto, pues hacemos un movimiento débito. ¿De dónde pagamos? Estamos diciendo que pagamos en efectivo, la plata salió de la caja, por eso hacemos un movimiento crédito. Porque a pesar de que es una cuenta de naturaleza débito, como está disminuyendo el valor, porque estamos pagando, por eso hacemos un movimiento crédito. Abril 7, abre cuenta corriente en Bancolombia por 230 millones de pesos. Además, se recibe una nota de débito por 230.000 pesos por el suministro de una chequera. ¿Qué nos están diciendo ahí? Que vamos a crear una cuenta bancaria. Ya tenemos todos los documentos legales para crear la cuenta bancaria. Entonces, vamos y buscamos dónde están los bancos. La 1110 es una cuenta del activo de naturaleza débito. Estamos creando, estamos ingresando plata al banco. Por eso hacemos un movimiento débito. ¿De dónde sale la plata? ¿Dónde teníamos la plata nosotros? En la caja. Por eso hacemos un movimiento crédito, porque estamos disminuyendo ese valor de la caja y lo estamos trasladando a la cuenta de banco. También nos están diciendo que nos cobran o recibimos una nota débito por 230.000 pesos por el suministro de una chequera. Entonces, yo acá valido que mis movimientos débitos y créditos me den mis sumas iguales y después me están diciendo que el banco me está cobrando una chequera. La chequera es un gasto financiero porque me están dando un bien, producto o servicio. ¿Qué me están dando? Un talonario con cheques con los cuales yo puedo hacer transacciones comerciales. ¿Y de dónde salió esa plata que me la están cobrando? Me la están cobrando del banco. Por eso decimos que es un 1110 y el banco, como es de naturaleza débito, pero como está disminuyendo, le hacemos un crédito. Sumas iguales, 230.000. Y hemos terminado el día 7. Vamos con el día 9. ¿Qué dice el día 9? Me dice, compra un local para la oficina por un valor de 380 millones de pesos, de los cuales el terreno equivale al 30% del valor total de la compra. Entonces, vamos a mirar acá. Tenemos una compra. ¿Cuánto vale? 380 millones de pesos. ¿Qué me están diciendo? Que de los cuales el 30% equivale al terreno. ¿Yo qué tengo que hacer?
multiplico los 380 millones por el 30% y eso me dice que el valor del terreno me vale 114. Ahora sí saco la diferencia. De los 380, que es el valor de mi compra, le resto los 114, que es el 30% del terreno, y me da el valor del local. O si alguien quiere hacerlo de esta otra manera, lo puede hacer. Al los 380 millones, le voy a sacar el 70%. Y eso me va a dar los mismos 266 millones de pesos. Porque recuerden que la compra vendría siendo que el 100% en el cual está que clasificado el local y el terreno. Es decir, es la composición porcentual de lo que le pertenece al local y al terreno. 70 más 30 me da 100. Entonces, como lo quieran hacer, les debe dar lo mismo. Recuerden que la matemática es muy exacta. Ahora miremos cómo contabilizamos. El débito, ¿cómo contabilizamos el débito? Fácil, tenemos que ir al activo, tenemos que ir a buscar por allá la cuenta 15, que se llama propiedades, planta y equipo, y buscar, en este caso, el 04, que es el terreno, y el 16, que son los edificios, y a cada uno le asignamos su valor. Decimos que el edificio vale 266 millones y el terreno vale 114 millones. Ahora, muy importante, falta la parte crédito. Ya hicimos los movimientos débitos. ¿Y cómo se halla los créditos? Algo muy importante. ¿Cómo se paga? ¿Cómo vamos a pagar? Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuánto tenemos que pagar en este momento? Y para los que van muy avanzados o los que ya tienen conocimiento y van a decir que estas transacciones están incompletas, les digo lo siguiente, recuerden que estamos empezando apenas. Apenas estamos enseñando cómo se manejan los movimientos débitos y créditos de cada una de las naturalezas de las cuentas. Es decir, las cuentas de naturaleza débito y naturaleza crédito, que tienen movimientos débitos y créditos. Entonces, los que van allá, que tienen paciencia, por favor. ¿Cómo pagó? Vamos a mirar. Dice, se paga el 20% con transferencia electrónica y el resto lo financian por medio del banco. Entonces, el total a pagar es ¿qué? La compra. ¿Cuánto vale la compra? 380 millones. Y me está diciendo que el banco me va a pagar 76 millones. Es decir, de mi plata propia yo pago 76 millones. Y la diferencia lo voy a financiar con el banco. Entonces, ¿de dónde salen esos 76 millones? Pues si el total a pagar o mi compra vale 380 millones, a eso le saco el 20%. ¿Cuánto me da? 76 millones. ¿Cuánto es la diferencia? Como hicimos ahorita para sacar el local. A los 380 millones de resto lo que voy a pagar con mi banco y me sale que tengo una obligación financiera por 304 millones de pesos. ¿Y cómo lo contabilizamos? Como venimos diciendo, al banco, del banco sale o se disminuyen 76 millones. ¿Y cómo voy a pagar lo otro? Pues por medio del banco, aquí está. Al banco le cargamos los 304 millones, que es el que va a hacer el pago de la diferencia que me hace falta a mí para pagar esa compra. Tenemos las sumas iguales que son 380 millones de pesos. Ahora vamos para abril 10. Me están diciendo que en abril 10 compramos útiles y papelería por 210 mil pesos y cancela con transferencia electrónica. Entonces, compramos papelería, eso es un gasto diverso, o es un gasto administrativo necesario para que la empresa funcione de manera administrativa correcta. ¿Y cómo me pagaron? Me pagaron por medio de transferencia electrónica, es decir que la disminución la hago por parte del banco. Me dan mis sumas iguales, es decir, que cumplimos con todos los requisitos. Y por último tenemos el día 13. ¿Qué me dice el día 13? Que compra equipo de cómputo por 2.900.000 y lo pagan a crédito.
Entonces, 1528, 2.900.000 y una 2305. Recuerde que el 2 es una cuenta pasivo, la 23 es cuentas por pagar comerciales y la 2305 son cuentas corrientes comerciales con terceros con los cuales yo me endeudo. Sumas iguales. Y hemos terminado la clase del día de hoy. Espero haya quedado claro, espero que este video sea mucho más clarificante de cómo se estructuran los elementos. Recuerden que debemos estudiar naturaleza de cuentas, naturaleza de débito y crédito, movimientos débito y crédito de las naturalezas débito, movimientos débito y crédito de las naturalezas de las cuentas de naturaleza crédito, partida doble, todos y cada uno de los elementos, estudiar la estructura del PUC y revisar el PUC con el cual estamos trabajando para hacer los ejercicios y ahondarnos y hacer los ejercicios que les puse de cómo hacer la búsqueda del PUC. Esta es la única manera como vamos a entender cómo ir convirtiendo los enunciados o los hechos económicos que cogen una empresa a qué, al libro diario o al lenguaje contable. Bueno, que tengan una feliz día. Hasta luego. Chao.